buenos días y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de diversas partes de nuestra región. Mi nombre es Diana Quesada y en nombre de DILSI Mesoamérica le damos la bienvenida a este primer seminario web, con el que además nos estamos uniendo a la celebración del Día Mundial de la Salud que se conmemoró el día de ayer. Este seminario marca el inicio de un programa de capacitación técnica que busca justamente fortalecer los conocimientos y las capacidades técnico-científicas de la región en un área crucial para el desarrollo que es la nutrición. Y en este primer seminario específicamente vamos a estar abordando la importancia de los micronutrientes para la salud durante el ciclo de la vida y también la importancia de vigilarlos desde la salud pública. Rápidamente, les recordamos que ILSI Mesoamérica es una organización no gubernamental sin fines de lucro. Nosotros trabajamos con el territorio que cubre desde México hasta Panamá. Es una red global de personas científicas que trabajan de manera conjunta en un ambiente neutral y con el más alto nivel de integridad científica, buscando proveer la ciencia necesaria con el objetivo de impactar de manera positiva la salud pública, el bienestar de la población y el desarrollo sostenible. Trabajamos de manera tripartita, integrando los sectores de la academia, la industria y el gobierno, y pertenecemos a la Federación ILSI que se encuentra en diversas partes del planeta, como lo pueden ver en la región. Nosotras les invitamos a visitar la página de ilsimesoamerica.org, donde podrán conocer más de nuestro trabajo y políticas de trabajo. En el seminario de hoy nos acompañan las doctoras Marianela Herrera, Isabel Barrientos y la doctora Frania, a quienes les damos la más cordial bienvenida y además les agradecemos muchísimo su apoyo con esta exposición. Pronto las vamos a presentar, pero antes de eso hacemos una declaración de exención de responsabilidad, y es que las opiniones que van a expresar a continuación las conferencistas son de ellas como personas expertas científicas y no necesariamente reflejan la opinión del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida, con el acrónimo ICE. Todas las personas científicas que nos apoyan en estos seminarios y también las tres que nos acompañan el día de hoy actúan de manera voluntaria y han tenido total libertad y responsabilidad para su presentación, para preparar su presentación, y además no han recibido remuneración ninguna por su participación, por lo cual además queremos extenderles nuevamente el agradecimiento y el apoyo con estos seminarios. En primera instancia, este seminario lo va a abrir la doctora Marianela Herrera Cuenca. Ella va a estar exponiendo acerca de la importancia de los micronutrientes en general para la salud y por qué es además importante vigilarlos en la salud pública. La doctora Marianela Herrera es médica graduada de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela, es máster y doctora en nutrición humana. Cuenta con formación en epidemiología y aplicación y modificación de conductas al diseño de políticas públicas. También es profesora en el Centro de Estudios de Desarrollo del CENDES de la Universidad Central de Venezuela. Sus intereses de investigación son las inequidades sociales y sus asociaciones con enfermedades crónicas y el diseño y conceptualización de políticas públicas para mejorar el estilo de vida de la población. Cuenta con más de 100 publicaciones arbitradas, es además una destacada conferencista a nivel nacional e internacional y ha recibido premios de excelencia en salud pública y nutrición comunitaria y el premio en la distinción en la Conferencia Internacional Wittenheimer, Alimentación y Nutrición en Desastres y Emergencias Humanitarias, Lecciones Aprendidas de Siria y Venezuela. Muchas gracias a la doctora Marianela y bienvenida. También contaremos y en la segunda ponencia nos acompaña la doctora Frania Pfeffer Burak. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su conferencia estará centrada en los micronutrientes y su importancia y su rol en los primeros 1000 días de vida. La doctora Frania es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad Iberoamericana, es maestra en Ciencias de la Nutrición Humana de la Universidad de Londres y doctora en Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en esta institución y además ha sido docente en varias licenciaturas en nutrición y en México. Fue coordinadora de la licenciatura de nutrición, coordinadora de proyectos de obesidad infantil en Fonsalud, investigadora del INPER y el INSP y coordinadora científica del Instituto de Bebidas para la Salud y Bienestar de Coca-Cola Company.
La doctora Frani ha participado en congresos nacionales e internacionales y además cuenta con publicaciones en revistas científicas, también nacionales e internacionales, y en revistas de difusión. Es autora o coautora de varios capítulos de libros nacionales y fue editora del libro Hidratación, Fundamentos en las diferentes etapas de la vida. Y finalmente también contamos con la doctora Isabel Barrientos Calvo. Ella es especialista en geriatría y gerontología y está a cargo de la unidad de investigación del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes en Costa Rica. La doctora Isabel Barrientos nos va a exponer sobre la importancia de los micronutrientes, esta vez en la población o en el ciclo de la vida de la adultez mayor. Ella es máster en Ciencias en Nutrición para la Promoción de la Salud y en Gerencia de la Salud. Cuenta con un diplomado en Vigilancia Epidemiológica, una especialización en Investigación en Salud y ha sido consultora para organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud en Costa Rica. Muchísimas gracias otra vez a los tres y vamos a brindarle el espacio para presentar a la doctora Marianela. Buenos días, buenas tardes. ¿Pueden ver la presentación? Correcto, la vemos súper bien. Ok, muy bien. Bueno, muy agradecida nuevamente con ILSI Mesoamérica por tomarnos en cuenta, por esta grata invitación a compartir con todos ustedes un poco de la experiencia que tenemos en salud pública. Y esta vez nos vamos a referir a los micronutrientes y su relevancia en y dentro de la salud pública. Como agenda preliminar, vamos a hablar un poquito de las generalidades, qué es un micronutriente, cuáles son por lo menos los más grandes, los más conocidos. Quiero hacer un énfasis muy especial en las complejidades del mundo moderno y quizás de esto que llamamos posmodernidad, en tanto que representa la posmodernidad un reto y un desafío a las propuestas tradicionales. Los niveles de complejidad y las endemias globales, el problema que no termina de solucionarse en el mundo, que es el hambre y el hambre oculta, y un poco reflexiones y recomendaciones finales para ver cómo podemos brindar alternativas a estos problemas que históricamente han acompañado a la humanidad. De manera muy general, pues vamos a decir algo que ya todos ustedes muy posiblemente saben si están ligados al mundo de la salud, pero en caso de que necesitemos un recordatorio, vamos a recordar que en la clasificación de nutrientes tenemos dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Los micronutrientes son estos nutrientes que deben su nombre a que los requerimientos para el ser humano se presentan en pequeñas cantidades en comparación a esos macronutrientes. Cuando hablamos de proteínas, siempre vamos a estar hablando de gramos. De carbohidratos hablamos de gramos, de grasas en gramos, pero en los micronutrientes hablamos en miligramos, microgramos y a veces hasta cantidades mucho menores como nanogramos. Es importante decir que estos micronutrientes no aportan energía, se clasifican en vitaminas y minerales y van a participar como coenzimas, muchos de ellos en reacciones metabólicas para producir energía, es decir, no producen energía, pero ayudan a que se produzcan. En las vitaminas existen dos grupos, las hidrosolubles, porque se disuelven en agua, y las liposolubles, que no se pueden disolver en agua. Los minerales se clasifican a su vez también en dos grupos, los minerales mayores, porque se necesitan en cantidades mayores, y los elementos traza, que son mucho más pequeñitos. Entonces tenemos las vitaminas hidrosolubles, son la vitamina C, el complejo B, que incluye la tiamina, niacina, riboflavina, vitamina B6, el ácido pantoténico, el ácido fólico, la vitamina B12 y las vitaminas liposolubles, como la vitamina A, D, E y K. Los minerales mayores, porque son requeridos en más cantidades, como dijimos, son el calcio, el fósforo, el magnesio, los que más escuchamos siempre, y tenemos elementos traza, donde los más
importantes, y a uno de ellos vamos a hacer mención en particular hoy, que es el hierro, pero también tenemos zinc, manganeso, cobre, selenio, yodo, flúor, cromo, entre otros, y quién sabe los que no conocemos. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco no se sabía que existía un micronutriente llamado vanadio, y no lo sabíamos. Por eso siempre estamos recomendando la diversidad de la dieta para obtener el mayor aporte de nutrientes a través de la dieta. Entonces, es importante históricamente revisar cuál ha sido la importancia de esos micronutrientes en salud pública. De acuerdo a diversas referencias, entre las cuales todas las agencias de Naciones Unidas revisten una importancia capital para referirnos a esto, a esta evolución. Hemos visto cómo los problemas en materia de salud pública en relación a alimentación han evolucionado y han pasado por diferentes etapas. Si nosotros nos retrocedemos a varias décadas atrás, a mediados del siglo pasado, incluso antes, nosotros veíamos que había un énfasis en un problema para la humanidad. Ese problema era un problema de calorías. Después pasamos a un problema de proteínas. Entonces, ya no era solamente las calorías y una desnutrición porque hay una falla calórica, sino que hay un problema de proteínas, y entonces veíamos las deficiencias de la combinación de la desnutrición calórico-proteica. Es la época donde se definen el marasmo y el kwashiorkor, y vemos cómo además en la historia de la humanidad nosotros no hemos podido erradicar la desnutrición, sino que ahora pasamos de esa desnutrición franca al sobrepeso y la obesidad, y a la doble carga de la malnutrición, que quiere decir que se refiere a ese fenómeno donde coexisten la desnutrición con la obesidad, incluso a veces en miembros de una misma familia. Nosotros podemos ver una madre obesa con un bebé desnutrido, podemos ver otros miembros, otros hijos dentro de la misma familia con distintos problemas de diferentes tipos de malnutrición, y a esto, a esta serie de complejas interacciones se une otro elemento, que es el hambre oculta. Nos referimos al déficit de micronutrientes, donde ha sido un elemento muy importante para la comunidad científica internacional el descubrir que la persona obesa con sobrepeso puede tener también un déficit de micronutrientes. Y a esto, bueno, no solamente lo conocemos como la doble carga de la malnutrición, la coexistencia de desnutrición con obesidad, sino cuando ya le asociamos el déficit de micronutrientes que puede existir tanto en la desnutrición como en la obesidad, pues entonces ya lo llamamos la triple carga de desnutrición, de la malnutrición, o hambre oculta, porque nosotros no necesariamente vemos el hambre oculta referida a los micronutrientes. Y entonces nos ha tocado construir evidencias con los problemas actuales del mundo y con esta gran pregunta de qué hacer para resolver los problemas que históricamente nos han agobiado a lo largo de la historia de la humanidad. Nosotros recordaremos en fuentes históricas las hambrunas europeas en la Edad Media. Vemos cómo además la asociación entre lo que va surgiendo y entre lo que se puede comer, y cómo surgen entonces las recetas que después han dado paso a platos increíbles en la historia de la humanidad, porque es lo único que estaba disponible y es lo único que podían comer en aquel momento. Pero ahora nosotros estamos no solamente viviendo un problema no hemos terminado de erradicar la desnutrición, sino que tenemos entonces que proyectar el manejo de la obesidad en medio de un cambio climático que promueve un daño a los suelos, por ejemplo, y las tecnologías de monocultivo y de cultivos extensivos, que también promueven ese daño
en los suelos, con lo cual lo que nosotros estamos consumiendo, recordemos que particularmente los minerales vienen a través de las plantas cultivadas, porque en el suelo hay una abundancia o solía haber una abundancia de minerales que podía distribuirse y llegar al ecosistema de los humanos a través de la dieta. Entonces tenemos muchas capas de problemas en el mundo con los cuales tenemos que construir evidencia y tenemos que acercarnos más a estas capas de complejidad para poder abordar, particularmente si vamos a estructurar algo de políticas, de intervenciones relativas a micronutrientes que no necesariamente pueden estar sobre la mesa y ser visibles en todas las oportunidades. Aquí vemos un mapa, por ejemplo, qué es lo que está pasando en el mundo con niños en edad preescolar. Vemos en el lado de la derecha nuestro mapa y es difícil lograr actualizaciones en este mapa. Fíjense que nosotros vemos otro tipo de data muy bien compilada, pero es difícil tener datos globales de lo que está ocurriendo en términos, por ejemplo, de anemia, ¿no? Sin embargo, hay cuestiones muy obvias. Por ejemplo, hay regiones que siempre han sido críticas y se mantienen sumamente críticas, como el África subsahariana, el Asia central, el sureste asiático. También hoy en día a eso le tenemos que sumar las guerras y conflictos y desastres naturales que han ido surgiendo, porque recordemos que las guerras y los conflictos armados también son de alguna manera una puerta abierta a la inseguridad alimentaria, y cuando tenemos inseguridad alimentaria ya sabemos lo que viene después. Y del lado izquierdo tenemos este mapa, ¿verdad?, de la mortalidad infantil versus los niños que son anémicos. Este sí es más actual, es para el 2019, y tenemos, por supuesto, los que tenemos hacia el lado del eje de las X, hacia la derecha, ya tenemos un 70% de niños con anemia, y vemos los países que más, donde más niños podemos encontrar con esa mortalidad y podemos encontrar ese riesgo, ¿verdad?, de ser anémico y tener una alta mortalidad infantil. Entonces, países como Chad, como la República Centroafricana, como Mali, como Mozambique, como Mauritania, como Yemen, como Afganistán, tenemos entonces, y todos estos de alguna u otra manera los escuchamos recurrentemente, o con desastres naturales, o con conflictos armados, o con problemas políticos que también son un determinante de deterioro de salud y alimentación. Entonces, ciertamente, cuando tenemos un mundo donde hay experiencia de hambre, podemos decir, donde hay hambre, ¿qué va a pasar? ¿Habrá seguridad alimentaria adecuada? No, no va a haber seguridad alimentaria adecuada, hay inseguridad alimentaria. Y entonces vemos, por ejemplo, en este mapa de los puntos focales del hambre para febrero a mayo del 2022, vemos, por ejemplo, y esto es un mapa, por ejemplo, que muestra otra vez el África Central, África Subsahariana, Yemen, Siria, Afganistán, Myanmar, con todos los problemas que ya sabemos que se han experimentado. Y en las Américas vemos a Colombia, vemos Honduras y vemos Haití. La razón por la cual Colombia aparece es que Colombia está recibiendo los migrantes venezolanos, es el país más receptor de la migración venezolana, y por supuesto allí hay datos porque se están tomando los datos del lado colombiano, no aparecen datos dentro de Venezuela porque no se están recabando, pero la lectura de lo que ocurre en Venezuela la podemos tener a través de los datos en Colombia. Y entonces quiero abordar esto con dos ejemplos. La vitamina A, para dar comienzo, la vitamina A,
tomó muchísimo tiempo en ser aceptada para suplementación. Desde el momento en que se comienza a estudiar la importancia y además el manejo y la relevancia del manejo de la suplementación de vitamina A para las emergencias humanitarias, eh, a, se comienza con todas estas preguntas, ¿no? De investigación, pero a la vez con la preocupación de qué pasaba si la suplementación estaba con sobredosis o mal indicada. Sin embargo, hay unas consecuencias de deficiencias de vitamina A que estamos en el deber al día de hoy de prevenir, que, entre las cuales podemos mencionar el incremento de la mortalidad por infecciones. Es muy interesante la reducción de la mortalidad infantil que puede observarse cuando hay una suplementación importante en poblaciones con demostrada deficiencia de vitamina A, ceguera nocturna, ¿verdad? Y después ceguera si realmente la deficiencia de vitamina A continúa, las manchas de Bitot con xeroftalmia, queratosis folicular, boca seca y diarrea. ¿Por qué suplementar con niños, a los niños con vitamina A? Bueno, por lo que comentábamos justamente anteriormente, la mortalidad infantil, ¿verdad? Logra reducirse de manera significativa cuando hay una suplementación adecuada con vitamina A. Entonces, aquí vemos un cuadro, una de las primeras investigaciones sólidas que logra demostrar la relevancia de la intervención es que los niños sin xeroftalmia, que eran los normales, ¿verdad? Y los que tenían una xeroftalmia leve, ¿cómo se logra reducir la mortalidad infantil en los niños al suplementarlos con vitamina A? No olvidemos que la suplementación con vitamina A tiene que hacerse bajo protocolos muy especiales, no los vamos a mencionar aquí por razones de tiempo, después podemos conversar acerca de ello, pero hay incluso para mujeres embarazadas en las regiones donde hay demostrada deficiencia de vitamina A por ingesta, se recomienda unas dosificaciones especiales para mujeres embarazadas sin llegar a los niveles de toxicidad. Algo, uno de los, ahora vamos a tocar el punto del hierro. El hierro fue fundamental en términos de salud pública y en el manejo de la mejoría de una serie de condiciones que presentaban distintas poblaciones a lo largo y ancho del planeta. Y, por supuesto, cuando nosotros decimos que hay anemia, ¿verdad? En general, hay anemias que nos vamos a referir primordialmente a la anemia por deficiencia de hierro, pero hay anemias que son consecuencia de otras deficiencias. Nos referimos a un funcionamiento inadecuado de los glóbulos rojos para proveer oxígeno a los tejidos del cuerpo, es decir, la capacidad de transporte de ese oxígeno a los diferentes tejidos de la economía del cuerpo está disminuida. Esto se traduce en fatiga, falta de energía, aumento de la frecuencia cardíaca con el ejercicio, una respiración dificultosa, dificultad para concentrarse, mareos, palidez cutáneo mucosa, calambres, insomnio, una inmunidad también disminuida y una intolerancia al frío. Entonces aquí vemos, bueno, tenemos unos ejemplos en esta foto, la palidez de las mucosas en los ojos del niño, la palidez en las manos que podemos determinar, ¿verdad? Para observar un poco los signos clínicos de lo que pudiera ser una anemia por deficiencia de hierro. Y hay algo que todavía no se logra abordar adecuadamente. Nosotros tenemos todavía un gran reto en el planeta para erradicar la malaria. Y sabemos que cuando nosotros damos hierro, en suplementación de hierro en
poblaciones que tienen malaria, nosotros no estamos haciendo mucho, ¿verdad? Entonces, bueno, la deficiencia de hierro también está asociada de alguna manera con las parasitosis de muchos tipos, muchos parásitos están asociados y de hecho es una clave también para el tratamiento de la anemia en muchas partes del mundo cuando se ha demostrado que hay zonas endémicas para una enfermedad o para otra. Y entonces el tema de la malaria es sumamente importante porque cuando vemos el parásito de la malaria necesita hierro para replicarse. Entonces, dar suplementación de hierro en poblaciones que están en zonas endémicas de malaria puede no ser el tratamiento más adecuado hasta que no se reciba un tratamiento y prevención de la malaria para después hacer una intervención con suplementación de hierro. Y ahora bien, ¿cuál es la proporción de la anemia que es realmente causada por la deficiencia de hierro? Nosotros aquí podemos ver que hay muchísimas causas de anemia y por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos, las anemias megaloblásticas, por ejemplo, que se asocian a las deficiencias de ácido fólico o de vitamina B12, donde la célula más bien se pone más grande, ¿verdad? En un intento por compensar esa anemia. Pero se acepta con bastante certeza que la deficiencia de hierro es la responsable de más o menos el 50% de todas las anemias y esto además es una certeza que se asume basado en que más o menos la población adulta, la mitad debe ser hombres y la mitad mujeres, y las mujeres tenemos el periodo menstrual que por supuesto nos puede llevar a una potencial anemia por estas causas y causas asociadas a esto, ¿verdad? Entonces, verdaderamente que hay otras evidencias sólidas, ¿verdad?, que nos permiten llegar a este número de más o menos 50% de las anemias en adultos son causadas por la deficiencia de hierro, pero no debemos descartar el estudio siempre de otras anemias, particularmente dependiendo del contexto y del área geográfica que estemos trabajando. Una palabra ya para ir cerrando, en los modelos de complejidad aplicados a los micronutrientes. Los micronutrientes, por ejemplo, son una capa más de esta complejidad para el abordaje de los problemas en salud y en alimentación. Aquí nosotros tendríamos que considerar cambios climáticos y dentro del cambio climático todas las capas de problemas que existen para que realmente, por ejemplo, si fuéramos a abordar el problema del daño de los suelos, que tiene un impacto sobre los micronutrientes y sobre la disponibilidad de micronutrientes, nosotros tendríamos que estar abordando estas capas de complejidades que estamos describiendo. Y después también tendríamos que estar observando, pues, todos los ecosistemas, toda la interacción humana con otras especies zoonóticas que han tenido que migrar hacia y tener contacto con los humanos porque hay deforestación, porque hay ruptura de los ecosistemas naturales y esto hace que entonces tengamos otra capa de complejidad allí y después todas las disrupciones del orden social, los problemas económicos, las guerras, la violencia, el tráfico de drogas, el tráfico humano, todo esto va a tener un impacto sobre la salud y la nutrición y el aporte de las dietas que puedan llegar o no a las personas. Y en estos modelos de complejidad, además, y les recomiendo tanto el podcast como el libro escrito por Neil Fish, Notas en Complejidad, porque realmente nos pueden brindar
una mejor visión de cómo resolver estos problemas. Ciertamente, nosotros tendríamos que estar abordando una deficiencia de micronutrientes y abordar el problema inmediato. Pero pensando en el mediano y en el largo plazo, nosotros vivimos en un mundo que ha sido transformado gracias a la tecnología. Y eso nos hace vivir en una era geológica llamada antropoceno, que es más o menos, que está hecha por la mano del hombre. Y esta teoría de la complejidad, donde hablamos de la conexión entre todos los factores, entre todos los elementos, comenzando por la célula misma del organismo, que tiene un impacto, ¿verdad?, en todas la complejidad y la no complejidad del cuerpo humano, que es una máquina perfecta. Pero cuando hay una disrupción, entonces sí le vemos todos los niveles que podemos encontrar allí en esa maquinaria que podría estar perfecta, ¿no? Entonces es un poco la manera, es un llamado también a ver los problemas de forma más holística, es un llamado también a integrar todos los problemas y a hacer como una especie de disección de esas capas de complejidades en las cuales nosotros vivimos inmersos y que a veces no nos damos ni cuenta. El problema del hambre, por ejemplo, si quisiéramos abordar el problema del hambre con otra visión, retando a esa concepción tradicional de distribución de alimentos. ¿Qué hacemos si distribuimos los alimentos, pero no hay agua, no hay electricidad, no hay gas? Hay cambio climático, entonces los alimentos ya no tienen la misma disponibilidad, no van a tener la misma densidad nutricional que pudieran haber tenido en el pasado. Y ahora además tenemos alimentos procesados y o industrializados, los términos son diferentes, con los cuales vamos a tener que convivir en un mundo como el que tenemos. ¿Y por qué digo que vamos a tener que convivir? Bueno, porque cuando tenemos una emergencia humanitaria compleja, nosotros, para impedir el deterioro o para revertir el deterioro nutricional, nosotros utilizamos alimentos terapéuticos. Y esos alimentos terapéuticos son alimentos procesados, ultraprocesados. Entonces, cuando llegamos a esto, ¿qué hacemos? ¿Los utilizamos o no los utilizamos? Hay un dilema ético también de por medio, como también existe el dilema ético de mejorar los alimentos, ¿verdad?, que puedan tener una vida útil mucho más larga, que sean importantes para el mundo de 9 billones de personas que se espera tener para el 2050 y que sean verdaderamente lo más saludable posible y lo más útil y utilizables para el resto de la humanidad. Tema complejo y en el cual después podremos seguir indagando un poquito más en las teorías y los modelos de complejidad. ¿Cuáles son nuestros retos y desafíos? Bueno, la pobreza, que es una pobreza que es un fenómeno muy particular, porque la pobreza puede asociarse al hambre, a la inseguridad alimentaria, al desempleo, a la falta de acceso a servicios de salud, ¿verdad? Y esto nos lleva a pensar en que esa pobreza puede ser dinámica y puede ser distinta de población a población. Por ejemplo, en Latinoamérica hay una cosa que llama mucho la atención en el resto del mundo, que es que la pobreza además se manifiesta de una manera distinta. La gente puede estar bailando, la gente baila salsa, cumbia, son cubanos, joropo venezolano, y la gente está en pobreza y vive en una casita como esa que ustedes están viendo aquí. Entonces, los retos en términos de pobreza, ¿cómo vamos a hacer para erradicar una pobreza que tiene unas dimensiones tanto en estándares de vida como en educación, como en acceso a la salud y alimentación adecuadas? Es realmente algo que tendremos que abordar. ¿Qué decisiones tomar en términos de seguridad alimentaria? ¿Cómo hacer que los programas sociales
provean un empleo digno, pero también, además, ayuden a la salida exitosa de esos mismos programas sociales y mientras se brinda la atención inmediata a quien lo necesita para que pueda salvar su vida, sin descuidar las cosas estructurales e importantes que son esto mismo, el agua y saneamiento y muchas otras cosas que hemos mencionado como salud, acceso a salud, al hospital, infraestructura y educación, años de escolaridad, etcétera. Y continuar observando con curiosidad para investigar. Esto será fundamental porque necesitamos documentar los retos que vienen. Y unas reflexiones finales. Siempre los retos continúan. A problemas complejos podríamos decir soluciones holísticas. Evaluar un solo lado del problema no va a resultar en el mundo de hoy. Suplementar micronutrientes sí es importante, pero no lo es todo si no consideramos el largo plazo de los problemas. Ejemplo, el daño de los suelos. Los problemas entonces de déficit de micronutrientes difícilmente se resolverán solamente con suplementación, pues dependerá mucho de los contextos involucrados. Tenemos además que desarrollar el entendimiento de la equidad, de la justicia y la democratización en la salud y alimentación enmarcados en los derechos humanos fundamentales traducidos en bienestar para la población del mundo. Esto es fundamental. La humanidad ha hecho progresos enormes en términos de derechos humanos fundamentales, particularmente a la vida, a la salud y a la alimentación. No queremos retrocesos en ese marco de derechos humanos. Y observar, compilar información para desarrollar nuevos modelos con base a las teorías de ciencia sistémica y teorías de complejidad. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad para hablar de estos temas tan complejos y tan retadores y doy las gracias además de estar junto a Isabel y a Frania en este panel y junto a Jania y Dayana nuevamente. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Marianela, por esta, yo creo que excelente conferencia y también por abordar temas tan complejos de una manera tan clara y traernos a colación al final también todos los avances que hemos tenido, pero los retos que persisten en este tema. Y de inmediato vamos a escuchar a la doctora Frania, que su conferencia pues va a estar enfocada en el impacto de los micronutrientes en los primeros 1000 días de vida. Adelante, doctora Frania. Ya podemos ver su presentación. Muchas gracias. Espero que me escuchen bien. Antes que nada, quiero agradecer a ILSI Mesoamérica por la invitación para participar en este webinar. Felicitar a la doctora Marianela por su presentación tan interesante y bueno, pues ya esperaremos para ver la presentación también de la doctora Isabel. Me toca hablar sobre los micronutrientes en los primeros 1000 días de vida. Les hablaré de algunas generalidades, de qué son los 1000 días de vida, algunos micronutrientes con alto riesgo de deficiencia en estos primeros 1000 días. No puedo mencionarlos a todos por cuestión de tiempo, pero pues hablaré de los que han representado mayor prevalencia de deficiencia en nuestra región y por último les daré algunas conclusiones. Entonces, bueno, ¿qué son los primeros 1000 días? Estos son el periodo que va desde la concepción hasta que el niño cumple los 2 años. Durante el embarazo, que dura aproximadamente 270 días, se va a dar un crecimiento y desarrollo fetal acelerados y el feto va a depender de su madre y del medio materno para satisfacer todas sus necesidades. Posteriormente, en los primeros 2 años de vida, que son los restantes 730 días, se puede asegurar el crecimiento y desarrollo adecuados del bebé mediante una alimentación exclusiva al seno materno en los primeros 6 meses de vida, que se pueden continuar hasta por 2 años si así la madre lo desea, y posteriormente, y a partir de los 6 meses, con la introducción de alimentos distintos a la leche. La nutrición adecuada va a ser esencial para el crecimiento y desarrollo fetal, para la salud materna durante el embarazo, el posparto y la lactancia,
y para impulsar el crecimiento y desarrollo del bebé y del niño. Durante estos primeros 1000 días de vida, los altos requerimientos de nutrimentos van a predisponer a la aparición de deficiencias nutrimentales. El abasto insuficiente de alimentos y, por lo tanto, de nutrimentos puede resultar en problemas durante el embarazo y en el desarrollo del niño. Y esto se puede agravar por un acceso limitado a alimentos saludables para la población en situación de vulnerabilidad o que vive con inseguridad alimentaria. En estos casos, los suplementos dietéticos pueden resultar una estrategia eficaz para prevenir y tratar las deficiencias y mitigar sus efectos adversos en la nutrición y en la salud de la población. Las deficiencias de micronutrimentos, como bien nos dijo la doctora Marianela, son vitaminas y minerales, son comunes en países de ingresos bajos y medios, como muchos de nuestros países. Se pueden asociar con los efectos fisiológicos de las necesidades adicionales de nutrimentos durante periodos de crecimiento rápido y pueden poner en riesgo a los adolescentes, las mujeres en edad reproductiva y los niños pequeños, como hemos mencionado. Dietas y prácticas de alimentación complementaria inadecuadas en mujeres durante su periodo reproductivo y en niños de 6 a 24 meses respectivamente pueden resultar en una ingesta dietética insuficiente de uno o varios micronutrimentos. En cuanto a las prevalencias de deficiencias de micronutrimentos en nuestros países, en Latinoamérica, no disponemos de datos representativos muy actuales, con excepción de México, donde tenemos datos del 2022. Pero bueno, hay estimaciones específicas basadas en datos agrupados de 5 países latinoamericanos que han mostrado que la prevalencia de deficiencia de uno o más de 3 micronutrimentos esenciales como son hierro, ácido fólico y zinc fue de casi 2/3 partes de las mujeres en edad reproductiva y casi la mitad de los niños en edad preescolar. Aquí les muestro en este cuadrito la prevalencia de deficiencias de hierro, zinc, vitamina B12 y vitamina D. La mayoría de los datos de Ecuador, Guatemala y Colombia son de 2003 al 2016. Los datos para México son la encuesta nacional de salud y nutrición del 2022. En este cuadro podemos observar cómo la deficiencia de hierro es bastante alta, sobre todo en mujeres. La deficiencia de zinc es muy alta en todos los países que se mencionan en este cuadro y también, bueno, tanto en mujeres como en niños. Y para la vitamina B12 y vitamina D, solo encontré datos para México y podemos observar cómo hay deficiencias bastante altas en mujeres de una y otra vitamina. Y entonces, bueno, ya entrando en materia en cada uno de los micronutrimentos que voy a tocar en esta plática, el primero que aparece es el ácido fólico o vitamina B9. Las fuentes alimentarias de esta vitamina son principalmente la carne, los cereales integrales, las leguminosas que son los frijoles, las habas, las lentejas, verduras de hojas verdes, algunas frutas, semillas y nueces. El impacto de la deficiencia de esta vitamina es la aparición de anemia megaloblástica, como mencionó la doctora Marianela, pero también se incrementan los riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares y lo que más nos concierne a nosotros en estos 1000 días son los defectos del tubo neural, los cuales mencionaré someramente un poquito después. Las situaciones que propician deficiencia de esta vitamina son la suplementación inadecuada durante el periodo reproductivo de las mujeres, sobre todo durante el embarazo, dietas restrictivas, problemas de malabsorción gastrointestinal y la presencia de un polimorfismo genético que implica que aunque las personas consuman buenas fuentes de esta vitamina, no la aprovechen. En cuanto a las recomendaciones, podemos observar que la recomendación para mujeres embarazadas es un poco más alta que para las mujeres no embarazadas. Su deficiencia durante el embarazo se ha relacionado a abortos tempranos,
defectos de tubo neural, mayores prevalencias de niños de bajo peso al nacer, de niños prematuros y la aparición de la enfermedad hipertensiva aguda del embarazo o preeclampsia, que es cuando se presenta hipertensión durante el embarazo, a la hora del parto o en el posparto inmediato. La relevancia de la suplementación es que hay que prevenir los defectos de tubo neural y hay que tratar de comenzar con la suplementación preferiblemente antes de la concepción. Entonces, si una mujer está planeando embarazarse, sería muy importante que tomara un suplemento de 400 microgramos al día de ácido fólico. Los defectos de cierre de tubo neural son defectos de nacimiento que involucran el desarrollo incompleto del cerebro y la médula espinal. Los principales que se mencionan son la espina bífida, la anencefalia y el encefalocele. No me voy a adentrar en esto por cuestiones de tiempo. El segundo micronutrimento que tocaré es la vitamina B12. La recomendación para el embarazo es un poquito más alta que para la mujer adulta. Las fuentes alimentarias son principalmente los alimentos de origen animal y el impacto de la deficiencia también es la aparición de una anemia megaloblástica, pero esta casi siempre va aunada a alteraciones neurológicas y pueden también presentarse lesiones irreversibles del sistema nervioso central. A la deficiencia de vitamina B12 se le conoce como anemia perniciosa y está relacionada con la no síntesis de una proteína que se llama factor intrínseco que ayuda a la absorción de esta vitamina. En lactantes, signos tempranos de deficiencia son la presencia de irritabilidad, retraso en el crecimiento y rechazo a consumir alimentos. Las situaciones que propician una deficiencia de esta vitamina son las dietas veganas o vegetarianas no muy bien planeadas o no suplementadas, por obvias razones, ya que las principales fuentes de esta vitamina son los alimentos de origen animal, y también el problema de malabsorción gastrointestinal por la falta de la proteína conocida como factor intrínseco. En cuanto a la vitamina D, la recomendación es la misma para todas las mujeres adultas. Las fuentes principales de vitamina C realmente es la exposición adecuada a los rayos del sol, ya que por medio de estos se va a sintetizar la vitamina D en nuestra piel, aunque hay fuentes en los alimentos y también hay alimentos que se adicionan con esta vitamina. El impacto de su deficiencia es la aparición de raquitismo en niños, osteoporosis en adultos, más en mujeres que en hombres, alteración en el crecimiento óseo, espasmos musculares y convulsiones y mayor riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares y algunos tumores. Situaciones que propician su deficiencia es una exposición solar limitada, sobre todo en personas que viven en latitudes muy al norte o muy al sur. La pigmentación oscura de la piel también puede limitar su síntesis. La presencia de obesidad, problemas de malabsorción gastrointestinal y algunos fármacos antiepilépticos. En mujeres embarazadas que no tienen una adecuada exposición solar, se sugiere la suplementación de esta vitamina, que puede administrarse más o menos en 200 unidades internacionales por día, y los niños alimentados con leche materna o por sucedáneos que no tienen cantidades suficientes de esta vitamina y para evitar desarrollar una deficiencia, las guías dietéticas de Estados Unidos recomiendan que los bebés de este tipo reciban suplemento con 400 unidades internacionales por día desde los primeros días de vida. Y también se recomienda exponerlos a la luz del sol entre 20 a 30 minutos a la semana en forma activa, como a las 10 de la mañana. En cuanto a la vitamina A, la recomendación para embarazo es un poquito más alta que para las mujeres no embarazadas. Su deficiencia se ha relacionado con mayor presencia de infecciones maternas durante el embarazo, nacimientos prematuros, bajo peso al nacer y retardo en el crecimiento intrauterino. Pero bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que su exceso también puede tener efectos teratogénicos, generando un síndrome que se conoce como síndrome de ácido retinoico,
donde los niños nacen con orejas pequeñas o ausencia de ellas, por lo tanto pueden padecer sordera, canales auditivos anormales o ausentes, malformaciones cerebrales y defectos cardíacos. Las principales fuentes de esta vitamina son las vísceras, la yema de huevo, la leche, verduras amarillas y de hojas verdes. De hecho, la OMS recomienda que la suplementación de vitamina A durante el embarazo no se haga en forma rutinaria por este efecto o posible efecto teratogénico que podría tener. Solo se recomienda la suplementación de esta vitamina en poblaciones con alta prevalencia de ceguera nocturna, que como ya nos mencionaron, es un síntoma de deficiencia. La deficiencia de vitamina A se considera un grave problema de salud pública si más de 5% de las mujeres de una población tienen antecedentes de ceguera nocturna en un embarazo en los últimos 3 a 5 años que terminó en un nacimiento vivo, o si más de 20% de las mujeres embarazadas tienen un nivel de retinol sérico menor a 0.70 moles por litro. Ya pasando a los últimos 2 micronutrientes que voy a mencionar, que son el hierro y el zinc, que son minerales. Bueno, pues el hierro es considerado una de las deficiencias nutrimentales más comunes en el mundo. Su recomendación para el embarazo es más alta que para la mujer adulta y las fuentes alimentarias de hierro son de hierro más biodisponible o HEM, la carne roja, las vísceras, el pescado, las carnes en general, y de hierro no HEM, las verduras de hojas verdes, las leguminosas como los frijoles, las habas, las lentejas, y la yema de huevo. A estos alimentos se sugiere combinarlos con alimentos ricos en vitamina C, que son las frutas y las verduras, para hacer el hierro más biodisponible. También se sugiere en algunos casos la suplementación con sales ferrosas, nada más que esta suplementación suele tener algunos efectos secundarios como mal sabor de boca, agruras, diarrea, estreñimiento. Entonces, bueno, a veces no hay un apego muy bueno a estos suplementos. El impacto de la deficiencia es la presencia de anemia por deficiencia de hierro, que es la más común, el deterioro cognitivo y mayores riesgos de infecciones. Situaciones que propician las deficiencias son pérdidas crónicas de sangre, como la presencia de úlceras sangrantes, pólipos de colon o, en caso de las mujeres, los sangrados menstruales abundantes. También puede haber problemas de malabsorción, las dietas veganas o vegetarianas no muy bien equilibradas y algunas terapias dietéticas restrictivas en las que no se da suplementación. La anemia en el embarazo tiene un efecto adverso en la madre y en el niño, en el bebé. Hay mayor morbimortalidad materna, pérdidas fetales, mayor incidencia de complicaciones ginecobstétricas, sobre todo a la hora del parto, prematurez y bajo peso al nacer. Los niños de madres que tuvieron anemia durante el embarazo van a nacer con reservas limitadas de hierro y presentan mayores riesgos de morbimortalidad durante su primer año de vida. Además, estos niños suelen agotar sus reservas a una edad temprana y van a requerir más hierro del que les puede aportar la leche humana, aunque el hierro de la leche humana está bastante biodisponible, por lo que la deficiencia se agrava hasta presentarse como una anemia franca. Entonces, además de la anemia, estos niños pueden padecer retardo en el crecimiento, alteración en el neurodesarrollo y disminución de su respuesta inmunitaria con mayor presencia de infecciones. En cuanto a la relevancia de la suplementación, pues se busca prevenir la anemia materna, la sepsis puerperal y bajo peso al nacer y nacimientos prematuros. Recientemente, la OMS recomienda proporcionar suplementación, pero con múltiples micronutrientes que contengan hierro y ácido fólico, o dar hierro y ácido fólico juntos de forma intermitente, ya que se ha asociado esta forma de suplementar con menos efectos secundarios. Este tipo de recomendación ha mostrado una reducción de nacimientos prematuros, de bebés de bajo peso al nacer y una reducción de bebés pequeños para la edad gestacional. También se recomienda la suplementación diaria de hierro como una intervención de salud pública
en lactantes y niños pequeños, entre 6 a 23 meses, y niños en edad preescolar de 24 a 59 meses, que viven en entornos con alta prevalencia de anemia para prevenirla. También la OMS sugiere que los primeros alimentos que introduzcamos después de, o sea, distintos a la leche, sean los alimentos de origen animal, también que se den alimentos comerciales adicionados con hierro, por ejemplo, en México las harinas se adicionan con hierro, alimentos fortificados con hierro de manera casera, agregando polvos o alimentos con hierro adicionados y combinaciones que lo hagan más disponible, como es el consumo de alimentos que contienen vitamina C. Y ya para terminar, el zinc se recomienda un poquito en mayor cantidad en las embarazadas que en las no embarazadas. Su deficiencia se relaciona con niños de bajo peso a nacer, retardo en el crecimiento y anomalías congénitas. Sus principales fuentes son la carne, los mariscos, las vísceras, lácteos, huevos, verduras y cereales integrales. Y en niños prematuros, debido a la inmadurez, pueden desarrollar deficiencias de zinc y no logran hacer una reserva, dependiendo de qué tan prematuros sean. Y este se ha relacionado con crecimiento insuficiente, lesiones en la piel, pérdida de cabello, una disminución en la síntesis proteínica y depresión de la función inmunitaria. En cuanto a la suplementación, no existe evidencia suficiente para la suplementación preventiva o terapéutica en zinc en los primeros 1000 días de vida. Y bueno, sí es importante mencionar que la absorción de zinc se puede ver afectada por la presencia de calcio y hierro en algunos suplementos, ya que compiten por el sitio de absorción. Ya para concluir, la nutrición adecuada es esencial para la salud materno-infantil. Durante los primeros 1000 días, los requerimientos de nutrimentos van a ser altos, por lo que hay una predisposición a la aparición de deficiencias nutrimentales, sobre todo en poblaciones vulnerables. Y aunque los alimentos son la mejor fuente de nutrimentos, hay poblaciones en donde no hay un adecuado acceso a alimentos y la suplementación de micronutrimentos puede ser una opción. De nuevo, agradezco mucho por la invitación para estar en este webinar y les espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias a usted, doctora Faraño, por la exposición. Y por último, por tercera ponencia, vamos a escuchar a la doctora Isabel Barrientos. Y además queremos recordarle a la audiencia que después de la ponencia de la doctora Isabel Barrientos vamos a tener un espacio de preguntas y ellas atenderán sus consultas. Entonces les invitamos a que si tienen cualquier duda o consulta que quieran dirigirle a las doctoras, la anoten en el chat para preguntas. Ya podemos ver su presentación, doctora Isabel, si gusta la coloca. Bueno, la estamos viendo en el modo de aplicación todavía. Ya la tengo en presentación, modo presentación. Aquí está todavía en... A ver si se actualiza. ¿Lo quiere volver a intentar, doctora Isabel? A ver si... Porque la estamos viendo todavía como en PowerPoint. Déjame ver acá cómo era. ¿Listo? ¿Listo? Ahí está. ¿Ahora? Ya estaba. Creo que solo un tema de un retraso, pero ya la habíamos logrado ver. Ahora la ves. En modo presentación. En ese momento la estamos viendo en modo PowerPoint, pero antes ya se había actualizado el modo presentación, entonces si gusta lo dejas así, a ver si en unos segundos se actualiza. Bueno, sigue como en modo PowerPoint. Listo, listo, ahí lo tenemos. Ok. Adelante, doctora. Ahí la ves pasar. Así es. Puede Ok. comenzar. Bueno, a ustedes. Bueno, buenos días y buenas tardes en otros lugares que nos estén escuchando. Yo agradecida con Ilse por la invitación. Sobre todo, el tema es muy interesante en todo el ciclo o curso de vida, pero lo que más me motiva es que cada vez hacemos más énfasis en la población adulta mayor, que a veces la olvidamos en los estudios o en las guías, y así que es un reconocimiento que siempre me agrada hacerle a Ilse.
Bueno, yo les voy a hablar de micronutrientes y población adulta mayor. Mi pequeña guía va a ser hablarles rápidamente de algunos datos generales sobre envejecimiento. Vamos a hablar por qué hay deficiencia de los micronutrientes en las personas mayores, que se nos hace más complejo durante esta etapa, y vamos a revisar unas deficiencias específicas que ocurren en personas mayores y de las que contamos con datos estadísticos. Importante siempre, porque tenemos que hablar de las personas mayores en todos los temas, en todos los ámbitos, es meramente por esta imagen que ustedes están viendo, que es el cambio demográfico que está ocurriendo a nivel mundial. Vean ustedes, nosotros ahorita estamos en la franja amarilla clara, cómo las personas que están mayores de 50 años ha ido engrosando su prevalencia en la población de nuestro mundo. Se habla que dentro de 5 años, 1 de cada 6 personas en el mundo va a tener más de 60 años. Y para el 2050, los mayores de 60 años van a ser 2.1 billones y más de 400 millones van a ser las personas de 80 años. Entonces, estos números nos hacen reflexionar que tenemos que evaluar cómo está impactando los distintos factores en el envejecimiento para poder promover que las personas tengan una mayor longevidad con calidad de vida. La pregunta es cómo estamos envejeciendo y cómo queremos que envejezcan los que nos están siguiendo o los que vienen atrás. Y de la mano a esto es que en el 2015 la Organización Mundial de la Salud homogeniza conceptos y nos dice que debemos de promover el envejecimiento saludable, siempre enfocado en desarrollar y mantener la máxima habilidad funcional que va a permitir a la persona mayor tener un bienestar o estar bien. Y lo importante de esta habilidad funcional, que es lo que define realmente el envejecimiento saludable, es que tiene características físicas y mentales que van a poder permitir que cuando yo tengo 80 años pueda tener habilidad funcional. Hoy sabemos que estas características físicas y mentales se llaman capacidad intrínseca y dentro de ellas una de las más importantes es vitalidad, que en la práctica clínica la estamos midiendo como el estado nutricional. Recordamos que el estado nutricional es toda condición física en la que se encuentra un individuo en relación con la utilización e ingesta de nutrientes esenciales para el cuerpo, para su adecuado funcionamiento. Pero para tener un estado nutricional óptimo necesitamos tener seguridad alimentaria. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, o FAO, nos define que el tener seguridad alimentaria es que tengamos acceso a alimentos nutritivos que satisfagan las necesidades dietéticas y las preferencias de la persona para poder tener una vida activa y saludable. Entonces volvemos a ver el término de saludable y en término de mi población, lograr un envejecimiento saludable es necesario y uno de ellos es lograr que ellos tengan seguridad alimentaria. Y las dietas nutritivas, como lo han mencionado mis compañeras, pues además de tener la correcta distribución y proporción de macronutrientes, deberían de tener cantidades suficientes de micronutrientes. No voy a detallar en esta filmina porque ya lo expusieron mis compañeras, nada más saber que los micronutrientes debemos de ser o deben de ser aportados por la dieta para poder prevenir, en el caso de población adulta y adulta mayor, pues la aparición de ciertas enfermedades y poder mantener un estado de salud óptimo. Existen diversas preocupaciones sobre los micronutrientes, lo podemos ver desde la óptica de salud pública y desde la óptica de salud individual. En salud pública, como ya lo han mencionado anteriormente, tenemos las recomendaciones globales, no tenemos información homogénea en todas las poblaciones o en todos los grupos de edad que como quisiéramos tener, como lo tienen en niños y en mujeres embarazadas, no lo tenemos, por ejemplo, en personas mayores. Pero la información que se ha logrado recabar ha podido ser utilizada para que a nivel de salud pública se establezcan programas de fortificación y evitar las deficiencias de micronutrientes. Y a nivel de salud individual, pues hacer énfasis en las necesidades dietéticas específicas para poder tener un enfoque personalizado
y ahí es donde nos vamos a dirigir en este caso a las personas adultas mayores. El segundo punto que me propuse para esta plática es definir por qué hay deficiencia de micronutrientes en las personas mayores. La primera, la baja ingesta de alimentos. Ya se ha visto o se ha comprobado que de los 40 a los 70 años el consumo energético en las personas disminuye hasta un 25%. ¿Por qué? Bueno, porque empieza a aparecer la mal llamada anorexia del envejecimiento, que hace que ellos empiecen a ser más selectivos y más restrictivos. También las dificultades para masticar y deglutir. No le preguntamos a la persona adulta mayor si tiene dientes o si las prótesis que están utilizando le afectan poder alimentarse o poder comer. Y ese es un factor de riesgo para ellos para modificar su alimentación y hacer restricciones de alimentos que les puedan aportar micronutrientes. También la monotonía de la dieta es un factor de riesgo en nuestra población. Lo vemos mucho cuando están hospitalizados. Si hay que modificar la alimentación, prefieren no comer y eso les va a empezar a cursar o generar déficit calóricos. Y hay estudios que nos dicen que 2/3 partes de las personas adultas mayores no están consumiendo las cantidades suficientes de micronutrientes. Un segundo aspecto que genera cambios o deficiencias en los micronutrientes son los cambios fisiológicos. En las personas adultas mayores hay una disminución de la acidez gástrica. Esto va a afectar la absorción, por ejemplo, de vitamina B12, del hierro, del calcio. Por cambios en la piel puede haber una disminución en la síntesis de la vitamina D. También por la falta de exposición, sobre todo en personas que están en hogares de larga estancia, tienen mayor riesgo de este déficit de esta vitamina. Y también cambios en la función hepática y renal podrían tener un impacto en micronutrientes como calcio y vitamina D. Un tercer punto que afecta son la presencia de comorbilidades en nuestras personas mayores. Por ejemplo, las personas con deterioro cognitivo. Esta revisión sistemática nos demostró lo cuán importante es la nutrición y supervisar la nutrición de las personas adultas mayores con deterioro cognitivo. Pudieron documentar que en América Latina tienen una baja ingesta de frutas y verduras, este grupo analizado con deterioro cognitivo y déficit de vitamina B9 y calcio. Otras comorbilidades que afectan los micronutrientes en nuestra población es la enfermedad renal crónica. Conforme estamos envejeciendo, tenemos más enfermedad renal crónica. Hay estudios que hablan que el 20% de la población adulta mayor tiene enfermedad renal crónica y esta patología afecta el hierro, la vitamina D, las vitaminas de complejo B, el zinc y el selenio. La obesidad, que también la mencionaron en la plática anterior. El que está obeso no quiere decir que tiene exceso de todo. Ya hay obesos malnutridos o obesos con déficit de micronutrientes como de vitamina D, hierro, zinc, vitamina B12 y vitamina A. Y en adultos mayores la obesidad está cada vez más prevalente. Se habla que hasta un 40% de los adultos mayores en Estados Unidos tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. La diabetes también altamente prevalente en población mayor, hasta un 29%, pueden cursar con deficiencias de micronutrientes, especialmente magnesio, zinc, cromo y vitamina D. Los pacientes adultos mayores muchas veces cursan con síndromes de malabsorción. Ojo, no estamos preguntando si nuestra persona mayor tiene diarreas. Hemos tenido pacientes con diarreas de 5 años de evolución asociada a una pancreatitis crónica y vienen con depleción no solo de macronutrientes, sino también de micronutrientes. Y cuando hay esas diarreas crónicas que pueden estar asociadas a otras enfermedades o a uso de ciertos medicamentos, puede generarles mala absorción de vitaminas, específicamente las vitaminas liposolubles. Y de la mano con las comorbilidades tenemos otro factor de riesgo que expone a la deficiencia de micronutrientes, que es la polifarmacia. Ya tenemos datos donde nos demuestran cómo ciertos medicamentos que tenemos que utilizar para el manejo de las enfermedades crónicas más prevalentes en población mayor pueden cursar con deficiencias de micronutrientes. Por ejemplo, metformina, que es un buen medicamento, pero puede afectar la absorción de vitamina B12. Los tan usados y poco recomendados o poco
muy utilizados y no deberían ser tan utilizados crónicamente. Los inhibidores de bomba pueden generar deficiencias en absorción de vitamina B12, magnesio y el hierro. Diuréticos también tienen un rol importante en no permitir la absorción adecuada de potasio, magnesio y zinc. Un quinto factor que no se habla en otros segmentos de población, pero que son muy importantes en nuestra población mayor, son los factores socioeconómicos y psicológicos. Se ha demostrado que los sentimientos de soledad pueden influir en la adecuada alimentación de las personas mayores y con esto el adecuado acceso a los micronutrientes. Se estima que 1 de cada 4 personas mayores en la región de Latinoamérica tienen una situación de aislamiento social. Si vemos el escenario de una persona adulta mayor que vive sola, tiene 80 años, tiene una diabetes que no está adecuadamente compensada, tiene una neuropatía que le cuesta o le hace difícil poder ir a sus citas y salir a comprar sus alimentos y depende de lo que tenga semanalmente, son personas que lamentablemente tienen más riesgo de tener deficiencias de micronutrientes. Y el aspecto psicológico es un factor muy importante en nuestra población. Se habla que el 14% de las personas mayores de 60 años cursan con depresión o ansiedad, ambas entidades relacionadas con déficit en el acceso a micronutrientes. Un sexto factor, y que me encantó durante la revisión poder documentarlo con números, es el tener un antecedente de pérdida de peso no intencional o no supervisada en aquellos que se ponen a hacer alguna dieta restrictiva. Se habla que el solo tener un antecedente de pérdida de peso no supervisada por un profesional en nutrición puede exponer a la persona mayor a tener un déficit de micronutrientes, por lo menos de 2 micronutrientes. Y en personas hospitalizadas, personas adultas mayores hospitalizadas, hay estudios donde demuestran que el 90% de las personas con malnutrición que asocian pérdida de peso tienen déficit de micronutrientes en rangos que son bastante alarmantes. Se habla hoy día que por cada kilogramo de pérdida de peso corporal, la probabilidad de tener 3 o más deficiencias en micronutrientes aumenta un 12%. Entonces, a veces vemos esas pacientes mayores que van perdiendo peso, van a la cita, mira, perdí 2 kilos. 3 meses después, mira, siguió perdiendo 2 kilos. Bueno, eso se va asociando a un déficit de micronutrientes porque usualmente son personas que no están siendo supervisadas en esa pérdida de peso cuando es voluntaria y obviamente cuando no es voluntaria pues tenemos que buscar alguna causa subyacente que esté estimulando su pérdida de peso, su malnutrición y por ende su depleción de micronutrientes. Entonces, hemos visto a lo largo de la mañana cómo la deficiencia de micronutrientes impacta a lo largo del curso de vida, desde que nace o está en la vida intrauterina y también en la etapa de vejez. Lamentablemente, durante la etapa de vejez, los adultos mayores están más expuestos a la deficiencia de micronutrientes, tienen mayores factores de riesgo y eso los expone a más enfermedades cardiovasculares, metabólicas, deterioros cognitivos o demencia, mayor fragilidad y mayor sarcopenia. La mayoría, una alarma que vemos mucho en personas adultas y adultas mayores es que la deficiencia realmente de micronutrientes no la vemos rápidamente, es muy larvado y generalmente cuando empezamos a ver síntomas ya ha habido una depresión prolongada e importante. Cuando ya hay síntomas, usualmente podemos verlos por infecciones frecuentes, manifestaciones cutáneas, anemias, que lo mencionaron hace un momento, microcítica cuando es de hierro, macrocítica cuando es por déficit de vitamina B12. Nuestros pacientes presentan neuropatías, anorexias. Ya se están presentando casos de escorbuto en personas mayores, que es deficiencia de vitamina C, eso hace mucho tiempo no lo veíamos. Osteomalacia por deficiencia de vitamina D, nos decían que por vivir en país tropical la vitamina D siempre estaba normal y ya vemos que no es tan cierto. Y tenemos ya casos cada vez más evidenciados y documentados de pelagra por deficiencia de niacina y problemas visuales por la vitamina A. Lo que es importante de esto es que realmente estas deficiencias podemos aprender a identificarlas clínicamente
Por eso es que un gap o un banderín que tenemos que llevar es la educación a todo el grupo de profesionales de salud para aprender a reconocer manifestaciones clínicas, porque no siempre podemos tener acceso a medición sérica o realmente no se está midiendo o no existe el reactivo para poder medirlo. Y esto realmente va de la mano a que así como hacemos controles rutinarios de vacunas, de peso, de enfermedades crónicas, también deberíamos de hacer rutinariamente la revisión de una asesoría nutricional en nuestra población adulta mayor para verificar si tiene un adecuado consumo de micronutrientes. Yo voy a hacer énfasis en este artículo que me pareció extraordinario, que es una revisión narrativa de las deficiencias de micronutrientes en adultos mayores en nuestra región, en Latinoamérica. Yo se las colgué en esta página, ahí la pueden accesar. Importante de esto, voy a mencionar solamente las más que me parecieron las más importantes: vitamina B12. Solamente Costa Rica, Chile y Ecuador tienen datos con muestras representativas en personas adultas mayores. Costa Rica la documentó en el estudio de salud, que ya tiene varios años, en un 5%, mientras que Ecuador llega casi al 20% y Chile también en rangos similares. ¿Por qué es importante vitamina B12? Les mencioné hace un momento que las personas mayores tienen cambios fisiológicos que afectan la absorción de micronutrientes, entre ellos la vitamina B12. Pero también tienen mayor incidencia de gastritis atrófica, no hay producción de factor intrínseco, no hay quien transporte esa vitamina B12 de la dieta o de la que ingerimos a través de los alimentos. Y ahora estamos viendo cómo hay cada vez mayor veganismo en nuestros pacientes, en las personas adultas mayores. Y eso los expone obviamente a tener deficiencia de B12. ¿Por qué es importante en esta etapa de la vida la vitamina B12? Porque cuando hay deficiencia de esta, hay mayor homocisteína, que se asocia a mayor enfermedad cardiovascular, mayor rangos de anemia o pancitopenia, mayor alteración en la mielina. Las personas pueden tener un síndrome de cordones posteriores que les dificulta la marcha o pueden debutar con caídas, y también se ha asociado con deterioro cognitivo. Hay algunos estudios observacionales que nos dicen que reponer la vitamina B12 en personas con deficiencia de vitamina B12 contribuye a retrasar la atrofia cerebral, mejora la memoria episódica y reduce los niveles de homocisteína. Sin embargo, nos falta más evidencia para poder corroborar más su efecto a nivel neurocognitivo. Vitamina D es el micronutriente más reportado en América Latina en personas adultas mayores. En términos generales, no todos los países tienen datos con muestras representativas. Los que manejan más información son Brasil, Chile, Ecuador y México. En términos globales, valores por debajo de 20 nanogramos por mililitro de vitamina D se ha reportado hasta en un 50% de las personas adultas mayores. ¿Por qué esto es importante? Porque la persona adulta mayor puede no estar muy expuesta al sol, tener cambios en la piel, tener baja ingesta de fuentes de vitamina D, pero pueden cursar con mayor problema a nivel hepático, que les retrasa la síntesis y la activación de vitamina D, igualmente que a nivel renal. Una vez que hay deficiencia de vitamina D, la persona adulta mayor tiene más riesgo de osteoporosis, de resistencia a la insulina, por ende de diabetes, de enfermedades respiratorias, de depresión, enfermedades cardiovasculares, deterioro cognitivo, sarcopenia y fragilidad. Vitamina A la mencionaron también en otros grupos etarios. No hay realmente muchos datos con muestras representativas. En términos generales, en personas mayores se ha documentado déficit de vitamina A en menos del 5%, pero son datos muy viejitos, de hace más de 10, 15 años, y no todos los países lo tienen reportado. ¿Por qué es importante vitamina A? Porque se ha asociado a mayor tasas de infección en personas mayores, sobre todo respiratorias, problemas visuales, sobre todo nocturnos, y por ahí viene una teoría de su efecto en neuroprotección. Si realmente la vitamina A nos ayudaría a que esa proteína beta amiloide se precipite menos a nivel del sistema nervioso central y genere menos neuroinflamación.
En otros micronutrientes, Costa Rica es el único país que ha documentado el selenio o los niveles de deficiencia en selenio. Sin embargo, no hay datos clínicos de lo que demuestra o representa esta deficiencia de selenio, que hoy sabemos que el selenio tiene un rol importante en la función tiroidea y también en la reducción en un rol antioxidante a través de la enzima glutatión peroxidasa. Brasil y Ecuador son los únicos países que han reportado concentraciones de zinc, y esto me parece importante porque el zinc tiene un rol cada vez más reconocido en salud ósea. Las deficiencias de zinc generan mayor riesgo de osteoporosis, puede tener un rol, tiene un rol inmunológico tanto en la respuesta, en la memoria innata, la respuesta inmunológica innata y de memoria en los pacientes adultos mayores, y a nivel del sistema nervioso central, específicamente cognitivo, podría tener un rol también el déficit de zinc con disfunción de glutamato, neuroinflamación, y esto cursar con fenómenos de deterioro cognitivo. Ningún país, interesantemente, que uno ve cómo se habla del magnesio en otros grupos etarios, no han reportado el estado o la condición del magnesio en población adulta mayor, y el magnesio tiene un rol importante tanto en estabilidad genómica, regulación de vías de síntesis proteicas, modulación de respuesta inmunitaria. También tiene un rol a nivel del sistema nervioso central, podría cursar con una reducción en la neuroinflamación y por ende de la aparición de deterioro cognitivo. También protege contra el estrés oxidativo. Sin embargo, como les mencionaba, no hay datos de la prevalencia de cuál es el estado real de la condición del magnesio en nuestra población adulta mayor. Vitamina E, carotenoides o vitamina A, vitamina C y vitamina D se han asociado a problemas funcionales en adultos mayores. Y esto es importante porque cuando hay un déficit de estos micronutrientes, disminuye la fuerza muscular en la persona mayor. Si disminuye la fuerza muscular, se deteriora funcionalmente, camina más lento, le cuesta levantarse de la silla, pierde habilidad funcional, y esto nos genera una persona que tiene un riesgo altísimo de entrar en un estado de dependencia, contrario a lo que nos promueve hoy día la Organización Mundial de la Salud, de mantener la habilidad funcional. Entonces vean ustedes cómo el tener un déficit de micronutrientes impacta en esa habilidad funcional y por ende expone a mayor riesgo de dependencia en las personas mayores. ¿Qué sería aquí lo importante? Bueno, realizar un control continuo de las personas mayores en cuanto a su ingesta, asegurar la hidratación para que haya una mayor o una mejor absorción de ciertos micronutrientes, tener una dieta equilibrada. Por eso es importantísimo que tengan supervisión de lo que están comiendo. Si tienen una intervención quirúrgica, un cambio en su dentadura y hay que modificar la alimentación, deberían de tener una estricta supervisión por un profesional que pueda hacer las recomendaciones y evitar las depleciones de micronutrientes, y por ende considerar también la suplementación en aquellos pacientes o personas adultas mayores que documentemos una deficiencia, sobre todo en aquellos grupos que están en más riesgo, que son las personas que habitan en hogares de larga estancia. Tenemos ya, para ir finalizando, vacíos en el tópico de micronutrientes en nuestra población adulta mayor. No tenemos estudios con muestras no representativas, tenemos ausencias de marcadores de muchos de ellos, muchas veces no son de rutina su medición, no tenemos laboratorios certificados porque no es cualquier laboratorio el que puede llegar a hacer la medición de estos micronutrientes. Tenemos carencia de puntos de corte específicos para hablar de deficiencia en personas adultas mayores. Estamos utilizando puntos de corte que usualmente son validados en población joven y en población sana. Entonces valdría la pena, si realmente nuestros valores que estamos utilizando son realmente muy bajos y nuestra persona adulta mayor ya tiene deficiencia de micronutrientes en rangos más amplios que en población adulta joven. Y vigilar que se cumplan directrices de fortificación, sobre todo en lugares donde esta no es obligatoria. Por eso es importante lo que mencionaban mis compañeras anteriormente: la investigación es fundamental, porque si investigamos y demostramos
que nuestros grupos poblacionales tienen deficiencias, podemos luchar por herramientas de intervención, de fortificación y evitar la depresión de micronutrientes. Y ya para finalizar, tenemos que comprender que las deficiencias de micronutrientes son prevalentes en nuestra población mayor, que tienen condiciones más allá de la baja ingesta, que pueden exponerlos a déficit de micronutrientes, y comprender que hay deficiencias en ellos nos ayuda a diseñar intervenciones desde la educación, la investigación a nivel micro y del mesosistema, y a nivel del macrosistema generar intervenciones de salud pública que eviten que nuestra población adulta mayor caiga en deficiencia de micronutrientes. Porque hoy sabemos que optimizar ese estado nutricional con un adecuado aporte, no solo de macro, sino de micronutrientes, maximiza la independencia de nuestra población adulta mayor, contribuye a mejorar su calidad de vida, y esto va alineado con lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud y la ONU, que vayamos alineados con la década de envejecimiento, favoreciendo el envejecimiento saludable. Y como mencioné hace un momento, el envejecimiento saludable va de la mano de poder conservar un adecuado estado nutricional donde los micronutrientes cada vez tienen un rol más importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Isabel, y también a las demás conferencistas. Una vez más, vamos a comenzar con el espacio de preguntas. Y la primera pregunta que tenemos, yo creo que la podrían responder todas, pero se la dirigieron a la doctora Marianela, que dice, Marianela, ¿qué es la biodisponibilidad de los micronutrientes? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Fíjate, cuando hablamos de biodisponibilidad de un micronutriente, estamos hablando de cuán verdaderamente está ese micronutriente ahí para ser absorbido, cuánto le llega realmente a la persona que está consumiendo. Puede estar adecuada desde el propio alimento, ¿verdad? Si nosotros vamos a decir, nos tomamos un vaso de leche y estamos hablando de que el calcio lo vamos a absorber. Muy posiblemente eso se logra. Pero si estamos combinando ese vaso de leche con otros elementos, con fibra, por ejemplo, muy popular entre la gente comer un yogur con granola, con fibra, con afrecho. Ya ese calcio no va a estar suficientemente disponible para ser absorbido, porque la fibra interfiere en la absorción del calcio. Entonces, para ponerlo sencillito, para decir en palabras más amigables, cuando un alimento está o un nutriente está biodisponible, es que está listo, está allí para ser absorbido y de alguna manera contribuir a la satisfacción de los requerimientos. Puede no estarlo o puede ser bloqueada esa biodisponibilidad por otros factores. Gracias, doctora Marianela. También les recordamos a las otras panelistas que si alguna quiere añadir algo, adelante. Tenemos una pregunta tanto para la doctora Frania como para la doctora Isabel. Para la doctora Frania, ¿qué piensa o qué opina del lactato ferroso? Y aprovecho porque la pregunta es similar. Para la doctora Isabel, la suplementación con gluconato de zinc para adultos, ¿qué considera que sí puede ser bueno? Adelante, ¿Contesto yo doctora. primero? Bueno, las Está sales bien. ferrosas, ferrosas en general, pues son las que se usan para suplementar con hierro. Sin embargo, como les comentaba, tienen ciertos efectos secundarios que no les son tan gratos a las personas que los consumen y por lo tanto no hay un apego. Entonces, lo que se ha buscado y se ha estudiado ya por mucho tiempo es tratar de dar las sales ferrosas, cualquiera que se decida utilizar,
pero intermitentemente, en vez de diario, una suplementación diaria, a lo mejor esta puede ser 2 o 3 veces por semana y esto disminuye estos efectos secundarios. También a veces se ha tratado de utilizar el hierro en suplementos múltiples y esto también hace que los efectos secundarios no sean tan malos. Lo que pasa es que, como comentaba la doctora Marianela, muchas veces los micronutrientes compiten entre sí para ser absorbidos. Entonces, si hay calcio, a lo mejor el hierro no se absorbe tan bien, o si hay fibra, el hierro y el calcio no se absorben tan bien, o el zinc en su defecto. Entonces, no tengo una opinión en particular sobre el lactato ferroso, pero en general los suplementos de sales ferrosas suelen causar efectos secundarios y esto hace que la gente no se apegue tanto a su consumo. Muchas gracias, doctora Franny. Doctora Isabel, con respecto a la suplementación con gluconato de zinc. Sí, vamos a ver, tiene mejor absorción el biciclinato de zinc que el gluconato. El gluconato solo se absorbe entre un 10 y un 14% realmente. Entonces, si tiene la posibilidad de que sea biciclinato, es mejor. Pero si solamente tiene gluconato de zinc, pues lo puede utilizar. Pero es mejor el biciclinato. Muchas gracias, doctora. Para las tres nos preguntan, encuentro, ¿cuál es su opinión sobre las dietas tan restrictivas que incluso se pueden dar desde o durante el embarazo y cuál podría ser el impacto en el consumo y disponibilidad de micronutrientes? ¿Puedo contestar? Adelante, claro, doctora Fran. O sea, el embarazo no es un momento para hacer dietas restrictivas. Realmente no es el momento para dejar de consumir una alimentación completa, variada, suficiente. De hecho, inclusive las mujeres que tienen un índice de masa corporal pregestacional con un diagnóstico de obesidad, tienen que subir de peso durante el embarazo, tienen que subir menos que una mujer que empieza con un adecuado índice de masa corporal pregestacional. Sin embargo, sí tienen que aumentar de peso porque para un adecuado crecimiento del bebé, para que para que todo marche. Entonces, las dietas restrictivas no son la mejor idea durante el embarazo. Todos los nutrimentos las necesidades de nutrimentos se incrementan durante el embarazo para poder proveer a los tejidos maternos que se están formando y al bebé en su defecto. Entonces, bueno, yo soy de la opinión que una dieta restrictiva no es aconsejable durante la gestación. Muchas gracias, doctora Frania. Si la doctora Isabel o Marianela quisieran agregar algo, adelante. Sí, en la persona adulta mayor tampoco es recomendable. De hecho, nos toca ver mucho cómo muchas veces los hijos o los nietos les llevan las dietas restrictivas que son formuladas para ellos y vemos cómo se depletan no solo de micro, sino macronutrientes y esto afecta muchísimo su funcionalidad. Es que el efecto en personas mayores no es solo el peso que pierden, sino lo que impacta en el desempeño cognitivo y en el desempeño muscular. Y eso obviamente que los expone a más riesgo de caída, fracturarse y bueno, es toda una serie de eventos adversos. Solamente se apoya, en lo personal, la restricción en personas mayores obesas, pero que están supervisadas, tienen que estar suplementadas, porque sí o sí hay que suplementar al adulto mayor obeso que va a reducir de peso por alguna condición que necesitamos que baje de peso, que usualmente nos pasa cuando tienen alguna condición ortopédica y que la condición es bajar de peso. Tienen que estar adecuadamente supervisados por nutrición, los suplementamos y tienen que hacer movimiento, tienen que hacer actividad física para evitar efectos deleterios. Pero digamos las dietas restrictivas o los ayunos prolongados que está muy en boga,
en adultos mayores no se recomiendan. La evidencia es para etapa más joven, pero adulta mayor tiene más efectos adversos que beneficiosos. Entonces, mucho cuidado, no hay que traslapar lo que hacen las personas jóvenes en personas mayores, porque ellos tienen una depresión más rápida en más corto tiempo que una persona adulta joven. Entonces, no sería lo ideal, no es lo recomendable. Lo recomendable siempre es una dieta equilibrada de acuerdo a su condición, a las enfermedades que tenga y a su funcionalidad. Entonces, en general, no. Completamente de acuerdo. No te escuchamos, Dayana. Tienes apagado el micrófono. Sí. Listo. Gracias por el aviso, doctora Frania. Y bueno, muchísimas gracias a las tres. Y tenemos una pregunta más para la doctora Isabel. ¿Se recomienda suplementar a las personas adultas mayores con complejos vitamínicos? Qué buena pregunta. Mira, lo ideal es que uno debería de medir el nivel sérico. Yo en lo particular, hay ciertas condiciones que no la mido y porque no todo lo puedo medir, por ejemplo, el complejo B, porque, por ejemplo, en condiciones neurológicas yo sí lo suplemento, porque hay datos que sus deficiencias sí afectan esa mielina y hay mucha neuropatía. Tienen medicamentos que asocian o que afectan la absorción de vitaminas que ingerimos a través de la nutrición. Entonces muchas veces tengo que usar la vía no enteral, sino parenteral o intramuscular para suplementar en ciertas condiciones. Lo ideal, se menciona que si la persona adulta mayor tiene una ingesta menor a 1200 calorías, sí debería de suplementarse porque tiene mucho riesgo de déficit de micronutrientes. Recordemos que el adulto mayor ya per se tiene cambios fisiológicos que le ponen un botón rojo para exponerlo a déficit de micronutrientes. Y si a eso le agregamos que tiene menor ingesta, sí debería de recomendarse, siempre bajo supervisión de un profesional de salud. Recordemos que también exceso de vitaminas, sobre todo las liposolubles, generan toxicidad. Yo en este principio de año he visto 2 casos de toxicidad por vitamina D, porque empiezan a tomar, ven por redes sociales que la vitamina D es súper importante, entonces toman cantidades que no sé dónde las consiguen y hacen niveles de toxicidad de vitamina D y los hemos visto por la clínica, los sospechamos, los medimos, porque vitamina D sí la podemos medir a nivel sérico y vemos toxicidad. Entonces, casos particulares, casos neurológicos, si hay una baja ingesta y si corroboras en el nivel sérico que hay una deficiencia de alguno de los micronutrientes, sí se debería de suplementar. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Para las tres, quizás desde los grupos que nos expusieron, la carne roja y especialmente, bueno, la pregunta es, la carne roja y especialmente la vacuna ha sido cuestionada por aquello de que es responsable de muchas enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, cáncer de colon, dislipidemias, entre otras. También se ha demostrado que es una rica fuente de ácido fólico, vitamina B12, hierro biodisponible y otros micronutrientes esenciales. ¿Cuál es su opinión o cómo consideran administrar este alimento en una dieta saludable y balanceada? Bueno, puedo dar una Adelante. opinión que realmente, fíjate, nosotros en este momento tenemos que estar conscientes de diversos aspectos y como lo decía al inicio, el mundo y el escenario alimentario nutricional del planeta entero es complejo. Entonces, realmente hay nutrientes que aporta la carne en particular, la carne vacuna roja de res, entre ellos la vitamina B12, ¿verdad? Que realmente es difícil que otro alimento llegue al nivel de aporte de la vitamina B12, o por lo menos hay que estar sumamente consciente para compensar lo que no vas a consumir a través de la carne roja. Y quería compartir dos puntos de vista, uno de un investigador de la India
que realmente, y sabemos que la India es un país básicamente vegetariano, pues, o sea, mucha de su población es importantemente, sigue un régimen vegetariano, y él hablaba del problema de la ausencia, de la deficiencia de vitamina B12 en la India en ese artículo, y que cómo hacían para mejorar el aporte, y que si no era inclusive una recomendación que debía salir, y yo decía, bueno, muy valiente este investigador, porque sabemos que está yendo en contra de, y sabemos lo importante que es la cultura dentro de lo alimentario nutricional, por supuesto. Pero él hacía referencia a eso. Y la otra cosa es el doctor, no me acuerdo el nombre de él, el apellido es Ditt, de la universidad, de una universidad en los Países Bajos, particularmente en Holanda, y él decía que teníamos que considerar con el consumo de carnes rojas varios aspectos, uno de los cuales era el crecimiento y desarrollo en niños, y que teníamos que tener cuidado con las recomendaciones de eliminar la carne roja de los niños, y que posiblemente en el futuro, debido a las condiciones de producción de alimentos e inclusive de cambio climático o de necesidad de restringir el consumo de carne roja, teníamos que hacerlo a conciencia, teníamos que saber lo que estábamos sacrificando en pro de qué lo estábamos sacrificando y por qué. Porque pueden haber una serie de consecuencias que en este momento no pudiéramos medir, así como si tenemos mejor documentado la relación entre, por ejemplo, sobre todo las carnes procesadas y cáncer, y tenemos una serie de el consumo excesivo de carnes rojas y trastornos del panel lipídico en personas adultas e incluso de hoy en día en personas más jóvenes, sí tenemos que estar conscientes de las consecuencias de una potencial restricción a futuro dependiendo del grupo etario que nosotros estemos abordando. Entonces me pareció muy interesante el llamado del doctor Beaton para decir, tenemos que saber lo que estamos haciendo y estar conscientes de lo que podríamos estar sacrificando. Muchas gracias, doctora Marianela. Frania, doctora Isabel, doctora Frania, ¿desean agregar algo? Ojo, y es un tema difícil para opinar, no es fácil de opinar, es un tema difícil. Bueno, a mí me gustaría comentar, si bien es cierto que la carne roja nos aporta vitamina B12, hierro de muy alta biodisponibilidad, buena calidad de proteína, etcétera, tampoco puedes contravenir el hecho de que un grupo enorme de personas hoy en día quieran realizar una dieta vegetariana, que las dietas vegetarianas pueden consumir algunas huevo y lácteos, o la gente que quiere simplemente convertirse en vegana y no consumir nada que tenga que ver con alimentos de origen animal. Entonces, bueno, aquí la recomendación podría ser el tratar, buscar a un experto, el tratar de realizar dietas muy, muy bien planeadas, muy bien equilibradas, para tratar de sí obtener la mayor parte de estos nutrimentos. Y en el caso de la vitamina B12, quizás se necesitaría suplementar en este grupo de individuos. O sea, todo lo demás, con una dieta muy bien planeada y muy bien equilibrada, se podría obtener, inclusive una buena calidad de proteína al combinar leguminosas con cereales y demás. Sin embargo, sí quizás tomar en cuenta que en un momento dado las concentraciones de vitamina B2 en el cuerpo podrían disminuir y entonces sería necesario quizás una suplementación. Más en las dietas veganas que en las vegetarianas, donde sí se consumen alimentos lácteos o huevo. Eso es lo que yo sumaría a la respuesta de la doctora Marianela. Sí, Muchísimas gracias, doctora Frania. Adelante. Yo de acuerdo específicamente en personas mayores, pues los veganos, vegetarianos, los que han tenido distintos tipos de dietas, pues están envejeciendo
Y yo también estoy de acuerdo que no necesariamente si una fuente de la dieta la restringen se va a depletar. Yo estoy de acuerdo que en esos cambios de macronutrientes la persona tiene que tener una asesoría nutricional estricta. Por eso yo decía ahora, hace un momento, que así como hacemos rutinaria en la revisión de las vacunas, que en la revisión de medicamentos, cómo va el control de la hemoglobina glicada, nosotros deberíamos tener también una asesoría rutinaria en la alimentación, porque cada vez vemos cómo hay adultos mayores que restringen lácteos, restringen trigo, restringen carne roja, pero con una adecuada asesoría nutricional pueden buscar otras fuentes que les aporten estos micronutrientes, y como dice la doctora, ya hay casos que sí tenemos que utilizar la suplementación para evitar las deficiencias porque por alimentación no lo estamos logrando, pero tienen que ir a la par de asesoría profesional. Muchísimas gracias a las tres. De hecho, tenemos unas preguntas en el chat que acaban de responder. Si es recomendable tomar suplementos o si debe asistirse a un nutricionista o algo así. Y creemos que las tres coinciden en que depende de cada caso y que siempre es necesario llevarlo con un control profesional y bueno, según muchas de las variables propias de la salud y de la persona. También hay algunas preguntas con respecto a multivitamínicos o suplementos, entonces queremos aprovechar para invitarles, recordarles que este es un programa de capacitación compuesto por 8 seminarios y para el mes de julio vamos a tener uno específicamente sobre bases para la suplementación, seguridad para la suplementación, entonces también les invitamos desde ya a participar. Tenemos muchos comentarios donde les felicitan por sus excelentes ponencias y por aspectos de tiempo y para respetar también el tiempo de las panelistas, vamos a hacer una última consulta que es para la doctora Marianela. Dice, desde su experiencia, podemos enfocar los programas sociales en cuáles micronutrientes, esto específicamente en Latinoamérica. Qué buena pregunta, muchas gracias. Fíjate, los programas de atención social que pueden ser focalizados, porque si estamos hablando de suplementación, pues ya estamos hablando de unos programas de atención focalizados. Los no focalizados, pues pueden incluir otro tipo de cosas, inclusive transferencias en dinero y mucho más. Pero los programas de atención en este momento, fíjate, y viendo un poco la data del estudio latinoamericano de nutrición y salud en mujeres en edad fértil, requiere varios aspectos a tomar en consideración a la hora de plantear una suplementación y la manera de llevarlo a cabo. Uno de los nutrientes más importantes que hay para el desarrollo cerebral durante el embarazo es la colina. Y la colina resultó sumamente deficiente. Más del 80% de las mujeres en edad fértil en estos 8 países de Latinoamérica presenta una deficiencia de colina importantísima. De tal manera, ¿y dónde están las fuentes de colina? Bueno, voy a mencionar una que es el huevo, la yema de huevo, y es la manera de justificar además la implementación de programas como un huevo al día. Habrán escuchado el programa un huevo al día para niños en edad preescolar para asegurar un consumo de colina importante. En mujeres en edad fértil, y asumiendo que estas mujeres en edad fértil, si no se intervienen, van a continuar con sus patrones de alimentación, hay que recomendar un consumo adecuado de colina, que ya las recomendaciones están alrededor de 450 miligramos, pero se han visto que los mejores, el mayor éxito es cuando se da un consumo, bien sea por la dieta, a través de la dieta o por suplementación, de unos 900 miligramos al día. Entonces estamos hablando del doble, y estamos hablando también que más del 80% no cubre
estos requerimientos, ¿no? Entonces, la colina es sumamente importante. Sería importante hacer un gran énfasis en suplementación con vitamina D, porque la vitamina D también es otro micronutriente que aparece con muchísima deficiencia en la ingesta dietaria. Y el calcio, tiene un problema, yo diría que a nivel global. Y con el calcio, además, hay que estar muy atento en la población que se va a administrar, porque si la población está con un aporte de proteínas o de calorías disminuido, nosotros vamos a perder la suplementación con calcio porque podemos estar más bien promoviendo hipercalciuria, es decir, que ese calcio se pierde. Entonces hay que monitorear muy bien el estado nutricional antes de promover una suplementación con calcio. Lo hemos visto en África, en emergencias humanitarias, cómo se trata de recuperar densidad mineral con calcio en niños de edad escolar y por más de 10 años, y después al final no se tiene ningún resultado. Y cuando uno pregunta, ¿y dónde estaba el estado nutricional de los niños? No se evaluó. Entonces, claro, si no tienes una respuesta importante en la densidad mineral ósea que estás intentando recuperar, tienes que irte más atrás a eso. Entonces, hay varios elementos como colina, como vitamina D, vitamina E, también ha resultado con problemas en las mujeres en edad fértil del estudio de Lance, y colina serían fundamentales. Y estamos hablando de una serie de vitaminas que son importantes en este mundo, en el contexto de hoy. Todavía no hemos terminado de vencer el COVID. Entonces, el aporte de vitamina D para la población en general es importante. Es uno de los suplementos que se recomienda para prevenir y mejorar infecciones respiratorias agudas. Otro, si estuviésemos hablando de niños, sería el zinc. Ya Isabel comentó excelentemente bien toda la suplementación para el adulto mayor, pero en niños sí tenemos que ponernos un poco más con el lente, con la lupa, para hacer una suplementación adecuada de zinc. Igualmente, no hemos terminado de superar completamente la pandemia de COVID, de tal manera que vitamina C, zinc y vitamina D son suplementos importantes. Muchísimas gracias, doctora Marianela. Un último comentario más porque siguen las felicitaciones, pero dice felicitaciones y como decimos en Venezuela, traen puras cuatro bates. La doctora Marianela comprenderá mejor. Cuarto bate, eso es un término de béisbol. Nosotros somos un país de béisbol. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas. Finalmente, bueno, llegamos al final de este evento. Más bien, queremos aprovechar a la audiencia que tenemos acá para invitarles al próximo evento que es seguido de este mismo programa de capacitación coordinado por el Comité de Nutrición y Bienestar. Estamos anotando en el chat los enlaces para que se puedan registrar. La próxima sesión estará enfocada justamente en cuál es el panorama o la situación actual del consumo y la ingesta de micronutrientes en la región. Además, este programa de capacitación también va a estar dirigido por, bueno, más bien tenemos otro dirigido por el Comité de Nutrición y Comité de Inocuidad de Alimentos y Biotecnología y por el Comité de Desarrollo Sostenible. En sus pantallas pueden ver tanto las fechas como los ejes que tendrá cada uno de estos programas de capacitación. También en el chat les anotamos los enlaces donde pueden consultar uno a uno los ejes y también los enlaces para registrarse en cada una de las sesiones. Les agradecemos a toda la audiencia el habernos acompañado en este primer evento, por supuesto, y una vez más a las doctoras Frania, Isabel y Marianela por sus excelentes conferencias y por brindarnos pues de su tiempo y de sus agendas y toda la información y su conocimiento. Les invitamos a todas y a todas las personas que nos acompañan acá también a seguirnos en nuestras redes sociales donde constantemente estamos publicando información acerca de nuestros eventos, los panelistas que estarán, las fechas y demás. Y para terminar,
Solamente quisiera brindarles 30 segundos y un minuto a cada una de ustedes para que a partir de todas estas conversaciones y conclusiones nos permitan cerrar este evento. Así que adelante y muchas gracias a todas las personas por acompañarnos. Doctora Frania, si gusta empieza usted, Isabel y Marianela, como en el orden en que las veo. Pues de nuevo, un agradecimiento por invitarme a formar parte de este webinar. Me encantó compartirlo con la doctora Isabel y con la doctora Marianela. Estuvo interesantísimo las ponencias que expusieron. Aprendí un montón, lo cual siempre se agradece. Y bueno, pues qué gusto que se hayan conectado, los que se hayan conectado y bueno, pues de nuevo, muchas gracias por hacerme parte. Adelante, doctora Isabel. Muchas gracias. También me uno a las felicitaciones a mis compañeras Fran y Marianela, a Ilse por la invitación, a Ilse nuevamente por tomar en cuenta a la población adulta mayor, decirle a los que están escuchándonos que detectar y corregir a tiempo las deficiencias de micronutrientes en la persona mayor puede prevenir complicaciones como fragilidad, deterioro cognitivo, sarcopenia, infecciones recurrentes y evitar la dependencia funcional. Enseñemos a todos los demás, a los que están bajo nuestro cargo, a detectar estas deficiencias, promovamos más la investigación. Yo también me voy muy emocionada de todo lo que escuché y con ideas para la población adulta mayor y hablemos más de lo que sucede con nuestra población adulta mayor, que también se merecen tener calidad de vida y tener envejecimiento saludable. Así que muchas gracias a todos y gracias por la oportunidad de hablar de mi población. Muchas gracias, doctora Isabel. Doctora Marianela, cerramos con usted. Muchas gracias a Ilsi, siempre presente como ese ente maravilloso que es, integrando sectores, promoviendo justamente la multisectorialidad, siempre pendiente de la salud pública, de todas estas redes y alianzas que hay que establecer, lo cual es importantísimo. Aprendí muchísimo de las ponencias de Frania y de Isabel y definitivamente fíjate que los extremos de la vida son tan importantes, porque igualmente importante es el inicio de la vida que el legado que vas a dejar, y tendríamos que estar promoviendo un envejecimiento que sea verdaderamente saludable, y en Costa Rica ustedes tienen esa maravillosa experiencia de la península de Nicoya que nos muestra que hay un camino, que es posible, que no tiene que ser una enfermedad, que no tenemos que traumatizarnos porque nos salgan unos pelitos grises, sino que tenemos que disfrutar el empoderamiento que nos da la edad, ese legado que podemos dejar. Así que me encanta ese trabajo hermoso que están haciendo las dos al inicio y al final de la vida, y ojalá podamos buscar maneras de integrarlos para una región más provechosa, para una región más productiva, para una región que realmente esté a la vanguardia en el próximo milenio y en estos retos tan complejos que nos tocan. Gracias a todas. Muchísimas gracias a ustedes tres y a todas las personas que nos acompañaron. Llegamos al final de este evento y les deseamos una muy buena tarde y esperamos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego.